el año 2012. Yo los invito a, si están interesados, podemos hacer algo parecido, casi 15 años después, ¿no? Y miren lo que pasa en una unidad de cuidados intensivos, solamente para que tengan una idea. Se hicieron un estudio rapidísimo de 33 pacientes. Desnutridos, 31 pacientes. Solamente no estaban desnutridos 2 pacientes. Y era uno que tenía un infarto del miocardio y otro que era un paciente postoperado, que era un paciente muy recomendado, por eso lo teníamos ahí. O sea que no estaban graves realmente. Los otros 31 pacientes tenían desnutrición proteica, calórico-proteica. Miren la calórica, solamente 2, como ustedes van a ver ahora, ¿no? De tal manera que al final podemos concluir con una pregunta. ¿Es importante la desnutrición en los hospitales? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es importante la desnutrición en los hospitales? ¿No sienten ustedes que lo estamos descuidando y que lo estamos sometiendo solamente a una simple clase? ¿Es importante la desnutrición en los hospitales? Miren, el porcentaje de nutrición en pacientes hospitalizados van entre 30 al 55%. Yo creo que es muy importante. Y miren, una segunda pregunta. Ya pues, el paciente está desnutrido. ¿La desnutrición tiene algún efecto en el paciente hospitalizado? Fíjense ustedes, curación lenta de heridas. Fíjense con un simple estudio de linfocitos y albúmina. Miren, los pacientes que tenían una albúmina por encima de 3.5 o linfocitos por encima de 1500, más del 20% curaban en un tiempo determinado. Un segundo, por favor, un segundo. Chiquísimos. Antes de operar a un paciente, uno debe ver su albúmina y cómo están sus linfocitos, vistos desde el punto de vista nutricional. Si están dentro de límites normales, miren, la curación de la herida es rápida. Pero si el paciente está con una su curación es rápida, pero si el paciente está con una albúmina por debajo de 3.5 y un linfocito por debajo de 1500, solamente el 20% va a curar rápidamente, contra el 86% de pacientes que tienen una albúmina por encima de 3.5 y un linfocito por encima de 1500. Mire cómo la albúmina y los linfocitos nos sirven de excelentes indicadores para ver el estado nutricional. Las complicaciones. Los desnutridos tienen entre 2 a 20 veces más complicaciones que los no desnutridos. Y eso lo vemos nosotros en los pacientes internados en UCI. La mortalidad. Fallecen 3 veces más desnutridos comparados con los bien nutridos. Miren, este examen sirvió para que nosotros pusiéramos albúmina, ahora ya lo han sacado otra vez, pero dosaje de albúmina en emergencia. Me acuerdo que nos fuimos hasta la dirección para pelear esto. ¿Por qué? Porque miren, una albúmina preoperatoria por debajo de 2.5 está asociado a 4 veces más complicaciones, 6 veces más mortalidad. ¿Qué significa eso? Si llega un paciente a emergencia y uno le hace una albúmina dentro de los exámenes de rutina y está por debajo de 2.5, uno tiene que hablar con los familiares y decirle que su paciente está delicado. Tiene 4 veces más posibilidades de hacer complicaciones y 6 veces más mortalidad. ¿Cuántos problemas de tipo legal, médico legal, nos evitaríamos solamente tomando en cuenta el estado nutricional del paciente? Miren, un simple examen, una albúmina preoperatoria de menos de 0.5, 4 veces más complicaciones, 6 veces más mortalidad. No estamos hablando de 6%, estamos hablando de 600%, 6 veces más mortalidad. Miren la disminución de peso. No, un paciente que tiene más del 10% de disminución de peso sin causa aparente, o sea, sin algo que explique por qué ha disminuido de peso, tiene 19 veces más mortalidad frente a la enfermedad que está enfrentando. De tal manera que si ustedes ven a un paciente que está perdiendo peso de manera
no explicada, inmediatamente agudicen su perspicacia diagnóstica para saber por qué está ocurriendo eso, porque el paciente está yendo a morir, ¿no? La mortalidad, fíjense en una unidad de cuidados intensivos, aumentó la mortalidad al disminuir la albúmina y al disminuir los linfocitos. ¿Cuánto? Se ven 2 veces más complicaciones y 4.5 veces más mortalidad. O sea, por donde uno vea, la desnutrición tiene que ver con complicaciones, tiene que ver con mortalidad. Entonces, ¿la desnutrición es importante en los hospitales? Sí. ¿La desnutrición tiene efectos importantes en la evaluación del paciente? Sí. Sin embargo, no este cuidado médico de rutina en el hospital, hacer evaluación nutricional. Yo les digo a ustedes, ¿alguna vez han hecho evaluación nutricional? Ni seguimiento nutricional. Y lo que hacemos es a veces intervención nutricional. Pero sí, la evaluación nutricional es la foto. El seguimiento nutricional es el video del paciente. Y la intervención nutricional es lo último. Pero uno debe hacer intervención nutricional previa evaluación nutricional. Es como cuando un paciente tiene presión alta. Para tratar la presión alta uno tiene que controlar la presión y luego de dar tratamiento, seguir cómo responde la presión al tratamiento que uno le está dando. Pero nosotros no hacemos eso. Miren, este es un trabajo que hicimos también con los alumnos con ustedes, con los alumnos de San Marcos. Miren, vimos datos de estado nutricional en la historia clínica. Nos preguntamos, ahí conversando entre ustedes, con ustedes, yo me acuerdo que les pregunté, ¿por qué no vamos a las historias clínicas y buscamos datos del estado nutricional en la historia clínica? Y nos fuimos. Evaluamos 274 pacientes, 43% hombres y 56% mujeres. Y distribución por el lugar de origen, medicina 79 y cirugía 20%. Miren la referencia al estado nutricional. En medicina 55. Cirugía siempre le ha ganado a medicina, casi el 90%. Hacía alguna referencia al estado nutricional. Registro de talla, miren, menos del 50% en ambos. Registro de peso al ingreso, menos del 50% en medicina. Registro de peso referido, el que refiere el paciente, no constaba casi en la historia en más de los 2/3. Registro del peso actual, o sea, pesábamos al paciente, miren, solamente una cuarta parte en ambos. Sin embargo, la balanza estaba a menos de 50 metros del paciente. En todos los pabellones donde uno iba, había balanzas. Miren, en medicina y en cirugía. O sea, no hacemos. No nos interesa el estado nutricional del paciente en muchos casos, ¿no? Sin embargo, nosotros debemos hacer una evaluación nutricional mínima, con medidas antropométricas, usualmente peso, talla, pliegue cutáneo tricuspital, circunferencia muscular del brazo, albúmina y linfocitos. Miren, cosas sencillísimas. Y con eso nosotros podríamos decir, estamos frente a una desnutrición tipo Kwashiorkor. Primero, no está desnutrido. Y si está desnutrido, decir, o es una desnutrición tipo Kwashiorkor, aguda, proteica, se produce un déficit proteico de desarrollo rápido, el paciente usualmente está hipermetabólico, hipercatabólico, o hay una desnutrición tipo marasmática, crónica, calórica, déficit calórico asociado al ayuno y enfermedades crónicas, el paciente usualmente está hipometabólico, o una nutrición mixta en donde están presentes los dos. Esto lo hacemos fácilmente con estas medidas antropométricas y con la albúmina y linfocitos. Miren, el estudio clínico, mirando al paciente, su estado nutricional, antropométrico, bioquímico e inmunológico. Facilísimo. Medidas antropométricas, peso, talla, pliegue cutáneo tricuspital, circunferencia muscular del brazo, albúmina, linfocitos, y miren lo que vamos a hablar mañana o el día que ustedes me digan, balance hidrogenado. ¿Para qué nos sirve? Para ver el grado de catabolismo, balance hidrogenado y requerimientos nutricionales. Una prueba sencillísima, como vamos a ver. Sin embargo, no lo hacemos. Nosotros tenemos que estar en condiciones de decir, estamos frente a una nutrición aguda, una nutrición crónica o una nutrición mixta. ¿En qué me baso para decir que es una nutrición crónica? En el pliegue cutáneo tricuspital y en el índice de masa corporal, el índice peso-talla.
¿En qué me baso para que sea una desnutrición aguda? La circunferencia muscular del brazo, la albúmina sérica y los linfocitos. Sencillísimo. Sin embargo, vuelvo a insistir, no lo hacemos. ¿Quién diagnostica desnutrición aguda? Prácticamente nadie. Uno puede pasar por todos los pabellones de medicina y cirugía. Me pregunten si alguien tiene nutrición aguda, van a mirarlos como alguien extraño. ¿Qué cosa es nutrición aguda? Ni idea tienen de nutrición aguda. Sin embargo, es una de las causas más frecuentes de mortalidad en nuestros pacientes. Miren, y facilísimo, Bistrian ya en el año 76 vuelve a presentar en la lámina de presión calórica, peso talla y el pliegue cutáneo tricipital, y de nutrición proteica, circunferencia muscular del brazo, albúmina y linfocitos. El índice de masa corporal, ¿no? Eso nosotros lo conocemos muy bien. El peso sobre talla al cuadrado nunca debe estar por debajo de 20. Algunos dicen por debajo de 18. Si está por debajo de 18.5, ya es desnutrido. ¿Saben? Una de las cosas más difíciles que hay en UCI es pesar al paciente, ¿no? Hemos hecho varias veces, hemos tenido muchas intenciones de pesar al paciente, pero no es nada sencillo, porque imagínense, está postrado, no se para. En pabellón es un poquito más sencillo porque el paciente puede pararse un ratito con apoyo y tomar el peso, pero cuando el paciente está muy delicado y ya no puede pararse, entonces ahí es donde hay problemas para pesar, ¿no? Y por otro lado, el peso varía muchísimo en el paciente grave, y eso lo hemos visto. Un paciente que está chocado, uno le pasa 4, 5, 6, 7 litros de líquido y ya varió su peso en 4, 5, 6, 7 kilos. De tal manera que el índice de masa corporal no es algo que ayude mucho en el paciente muy delicado, pero sí en el paciente que está postrado en cama, uno siempre debe ver, la talla no va a variar, pero ver el peso. Ustedes han visto, si el peso disminuye más del 10%, la mortalidad aumenta de manera increíble más de 19 veces. Miren la pérdida de peso, esto es importantísimo. Si uno de ustedes se enamora y la chica no les hace caso y dejan de comer por eso, miren, esa es la pendiente de la pérdida de peso de un paciente que deje comer. Pero miren, cuanto más grave esté un paciente, más rápidamente pierde peso. Miren cómo las pendientes que acá hay pérdida de peso, hasta que hay una pérdida de peso letal, donde ya prácticamente hemos perdido al paciente. El peso es importante en los pacientes en los que uno puede hacerlo, que se puede incorporar, etcétera, ¿no? Miren ustedes, esta relación es importante. Presten bastante atención al peso, y más que todo el porcentaje de pérdida de peso, ¿no? Y vamos a ver ahora rápidamente el pliegue cutáneo tricipital y la circunferencia del brazo. Primero, miren, se mide el punto medio entre usualmente el brazo izquierdo o el brazo no dominante, ¿no? Se busca un punto medio en el olecrano, miren ustedes acá, entre el acromion y el olecrano en el codo, y uno mide y hace una rayita. Usualmente nuestros pacientes están con esta rayita pintadita ahí, ¿no? Entre el hombro y el codo. Y el brazo está descansado. Uno justo marca el punto medio y ahí le hace el pliegue cutáneo tricipital. Ahora van a ver ustedes un trabajo que hicimos también sobre pliegue cutáneo tricipital con ustedes, los alumnos, y cómo nos salió, ¿no? Uno con la mano izquierda, eso yo quisiera practicarlo con ustedes, ¿no? Toma, hace un pliegue ahí y ahí le toma el caliper y le toma el pliegue cutáneo tricipital. Miren, este caliper de acá cuesta 15 soles. Facilísimo de conseguir, ¿no? Y nos sirve para medir el pliegue cutáneo tricipital. ¿Por qué nos interesa el pliegue cutáneo tricipital? Porque el 50% de la grasa corporal total se encuentra en el tejido celular subcutáneo. De tal manera que el pliegue cutáneo tricipital nos interesa desde el punto de vista del paciente hospitalizado, no ese pliegue que van cuando van al gimnasio, etcétera, para que bajen de 28 a 26, no. Vamos a ver en un ratito qué importancia tiene ese pliegue cutáneo tricipital. Miren,
nunca debe estar en el varón por debajo de 12.5 y en la mujer por debajo de 16.5. Ustedes saben, ella nos gana en grasa subcutánea, ¿no? Las mujeres, ustedes siempre tienen un poquito más de grasa que nosotros, ¿no? Por un asunto hormonal, ¿no? Y también la distribución, como ustedes saben, es diferente, ¿no? De tal manera que en nosotros nunca debe estar por... Miren ustedes, esto es lo importante. No importa cuán bajo esté, sino nunca debe estar por debajo de estas cifras. 12.5 en nosotros, 16.5 en ustedes, en las mujeres. 12.5 en el varón, 16.5 en la mujer. Nunca debe estar por debajo de esto. Si está por debajo de esto, ya tiene desnutrición crónica, calórica, marasmática. Y la circunferencia del brazo. Con una cinta métrica, uno mide la circunferencia del brazo y ya está, es sencillísimo de hacerlo. Nunca debe estar por debajo de 29 en el varón y por debajo de 28 en la mujer, ¿no? Y la circunferencia muscular del brazo, al que hacía alusión el trabajo anterior, miren, solamente es una relación de la circunferencia del brazo menos 0.314 por el pie cutáneo tricipital. Y esto nos da la circunferencia muscular del brazo. En nosotros nunca debe estar por debajo de 25 y en la mujer por debajo de 23. ¿Por qué nos interesa esta circunferencia muscular del brazo? Porque el músculo esquelético constituye el 50% de la proteína corporal total. Entonces, facilísimo, peso, talla, índice de masa corporal, pie cutáneo tricipital, circunferencia muscular del brazo, ¿no? Esto, miren, lo hicimos, este trabajo lo hicimos con ustedes, ¿no? Pusimos a una estudiante de medicina, un poquito gordita, a otra estudiante de medicina bien delgadita y a uno de nosotros, un varón. Y lo sentamos ahí y pasamos, hicimos que 11 evaluadores tomaran el pliego cutáneo tricipital. El pliego cutáneo tricipital está pintado en azul, acá miren, en la mujer con índice de masa corporal de 32. Y miren las diferencias que hay en las determinaciones, una diferencia amplia, tanto en menos como en más. Pocos estuvieron cerquita. Cuando la mujer es delgada, la diferencia ya no es tan amplia y en nosotros es más fácil medir el pliego cutáneo tricipital. Por eso es que es tan ingrato este pliego cutáneo tricipital y la mayoría no lo utiliza, ¿no? Por esas diferencias amplias. Por eso es importante, miren cuando se hizo la circunferencia muscular del brazo, casi no hubo diferencias, acá era más sencillo, pero acá sí es un poquito más complicado. Por eso, vuelvo a insistir, el pliegue cutáneo tricipital solamente nos interesa en menos, no cuán más esté, sino que no esté en menos. Miren, el pliegue cutáneo tricipital marca la diferencia entre desnutrición aguda y desnutrición crónica. Nunca debe estar por debajo de 12.5 en varones y por debajo de 16.5 en mujeres. Nunca, ¿no? Si está por debajo, ya estamos hablando de una desnutrición calórica, porque es grasa, calórica, una nutrición crónica, una nutrición marasmática. Tiene esos tres nombres. Si está por encima de 12.5 o por encima de 16.5 en las mujeres, no hay desnutrición calórica, solamente hay desnutrición proteica, así que este paciente está desnutrido. Y bueno, la albúmina, nosotros hemos visto cómo la albúmina cae rápidamente en los pacientes graves. Nunca debe estar por debajo de 3.5. Si la albúmina está entre 3 y 3.5, ya tiene un déficit leve. Entre 3 y 2.5 moderado, y si está por debajo de 2.5, el déficit de albúmina es severo, una hipoalbuminemia severa. Igual también con los linfocitos. Nunca deben estar por debajo de 1800. Si están entre 1500 y 1800, linfopenia leve. Si están entre 1000 y 1500, linfopenia moderada. Y si están por debajo de 1000,
linfopenia severa. Pero yo les digo una cosa acá. Casi nadie presta atención a los linfocitos. Y es uno de los indicadores más importantes del estado inmunológico del paciente. Cuando estamos en ronda, yo pregunto, ¿cuál es su cifra de linfocitos? Se miran entre todos, los residentes, los internos, etc. Nadie ha visto los linfocitos. Y muchos pacientes tenemos con linfopenia severa, ¿no? Presten atención a los linfocitos, ¿no? El número de total linfocitos es una prueba fácil, ¿no? Y en la desnutrición disminuye estos linfocitos y hace que el paciente esté propenso a infecciones que a nosotros, los que tenemos la inmunidad normal y que no estamos graves, no nos harían absolutamente nada, ¿no? Miren la diferencia que hay en la evolución de albúmina, linfocitos y del pliegue cutáneo trícipital en el paciente grave. Miren, ese es el tiempo, primera semana, segunda semana, tercera y cuarta semana. Miren, el paciente está, acá se pone mal y miren cómo va disminuyendo el compartimiento calórico. Pues miren cómo disminuye en la primera semana los linfocitos y la albúmina. Indicadores excelentes del estado nutricional proteico. Miren este ejemplo. Paciente mujer de 62 años con diagnóstico de tétanos grave. Al ingreso tenía una albúmina de 4.02 y linfocitos 1700. En el segundo día, porque la paciente se puso grave, tenía ya, miren, de 4 había bajado a 3 y los linfocitos de 1700 a 1400. En el quinto día, miren, ya estaba haciendo casi linfopenia severa y linfopenia, hipoluminemia severa y linfopenia severa. Miren, habían pasado 5 días y ya estaba en el rango severo. Eso quiere decir que había caído así. Y se cumple exactamente esto, de que los linfocitos y la albúmina habían caído, miren, en la primera semana, mientras que el pliegue cutáneo tricipital estaba totalmente indiferente. Por eso, son excelentes indicadores de desnutrición aguda. Este paciente requiere urgentemente soporte nutricional, urgentemente, así como una infección requiere antibiótico terapia urgente, acá también urgentemente requiere soporte nutricional. Miren ustedes el efecto de la enfermedad en los compartimentos grasos y musculares, y ya con esto voy a terminar. Miren el paciente, un paciente normal, un paciente obeso y un paciente enfermo. Miren, el paciente normal, su compartimiento graso, su compartimiento proteico. Miren el obeso, no ha subido su compartimiento proteico, lo que sube es la grasa. Miren el paciente enfermo, que haya estado obesa, miren cómo va disminuyendo la grasa, pero ¿qué es lo que disminuye más? Su compartimiento proteico. Y eso lo vemos acá, miren. Digamos que este es el paciente delgado, con textura normal. Tiene 3 filas de lípidos, de tejido graso, y todo este componente muscular. Miren el obeso. Tiene su mismo compartimiento muscular, pero miren, tiene 3, 6, 9 filas de compartimiento lípido, de grasa. El obeso y el paciente con peso normal. ¿Qué pasa si el paciente se enferma, el paciente obeso? Está hipercatabólico, está hipermetabólico. Disminuye las proteínas y disminuye las grasas. Miren ustedes, disminuyen las proteínas, disminuye la grasa, pero miren, acá ya eliminó una fila. Y acá miren cuánto de proteínas se ha eliminado. Sigue, al segundo día, tercer día, miren las proteínas. Y miren, una segunda fila que ha disminuido. Miren, ya está acá el séptimo día, por decir. Miren, casi ya no hay proteínas. Y miren cómo está. Todavía sigue con la grasa. Esto encubre al paciente desnutrido. Esta es una desnutrición aguda. Fíjense ustedes, este es el paciente normal. Y este paciente está desnutrido, pero no parece desnutrido porque tiene una coraza de grasa que enmascara la desnutrición. Esta es una desnutrición aguda que nadie diagnostica. Miren, ¿quién diría? Uno ve un paciente así, facilísimo, este es un desnutrido. A uno lo miran, hasta el señor de la esquina dice, este es un desnutrido. Su pliegue cutáneo tricipital, 3 milímetros.
está por debajo de 12.5, es un desnutrido calórico. Pero miren, ¿quién diría que este paciente es un desnutrido proteico? Uno ve y dice que va a estar desnutrido. Se cumple exactamente lo que estamos viendo acá. Miren, imagínense ustedes, es grasa y proteínas prácticamente ya no tiene nada. Igual acá, uno diría, ¿qué desnutrido va a estar? Pero ya es grasa, ya no tiene proteína prácticamente. Uno dice que se pare y ya ni siquiera puede pararse y todo. Se dan cuenta de la importancia de la desnutrición aguda, ¿no? Entonces, por último, la desnutrición tiene efectos en el paciente hospitalizado. Mayor tasa de infecciones, mayor tasa de complicaciones, alteración en la cicatrización de heridas, aumento del tiempo de estancia hospitalaria, incremento de la mortalidad, mayores costos hospitalarios, mayor porcentaje de reingresos. Sin embargo, la mayoría, y como ustedes han visto en el curso también, casi no le damos importancia a lo que es nutrición, ¿no? Muy bien. ¿Qué les pareció la charla? Muy interesante, doctor. Muy buena, doctor. ¿Se han dado cuenta que es algo que no se escucha mucho, ¿no? Es lamentable, pero prácticamente no prestamos atención al estado nutricional de nuestros pacientes. Yo voy a... ¿Ustedes hasta cuándo tienen endocrino? Mm, de acá hasta la siguiente semana, doctor. Sí, ojalá tengamos oportunidad de hacer algo presencial para enseñarles a hacer pliegue cutáneo tricipital y hacer mediciones, y si se animan hacemos algún trabajito por ahí con los pacientes. ¿Están los pacientes? ¿Están ustedes? Podemos hacer algo, si se animan. Pero se han dado cuenta la importancia de la evaluación nutricional, ¿no? Casi nadie habla de eso. De verdad es algo crítico. De ustedes depende, ¿eh? Para poder conversar sobre nutrición y todo. ¿Estamos de acuerdo? Mañana, ¿a qué hora es la reunión? Doctor, para el día de mañana se supone que tenemos este cursillo de 10 a 12. Pero bueno, al menos la anterior clase que usted no vino, el doctor Calderón vino y, bueno, igual nos hizo exponer. Sí, Así que igual no habría problema si hacemos la clase teórica, bueno, con usted virtual, porque aparte de eso, el doctor Calderón me dijo que normal que hagamos la clase con usted, pero que sí o sí, igual de todas maneras en el cursillo van a venir a, a hacerlo los alumnos, dijo. sí. Más bien, díganme, yo mañana le doy la charla en la noche y la próxima semana dame 2 horas por ahí, abre un tiempo de 2 horas para estar haciendo la práctica de esto. ¿Qué les parece? ¿Tú Sí, crees que creo se que puede? sería una buena idea, doctor. ¿Saben? Antes, yo les digo cómo era. Teníamos una semana en donde yo le decía al jefe del curso, del capítulo, me acuerdo bien, doctor, ustedes ya no tienen a los alumnos para práctica, yo me encargo de la práctica de todos ellos. O sea, nos juntábamos a las 8 de la mañana en el aula, hacíamos todo, la teoría, la práctica, y nos íbamos a evaluar a los pacientes, así como, por eso que han salido varios trabajos. ¿Se han dado cuenta? Lo que yo les he presentado sobre varias cositas ha salido de ustedes, de los trabajos que ustedes realizaban evaluando a los pacientes, etcétera, ¿no? Si ustedes quieren, lo hacemos la próxima semana. Mañana quiero darles una charla que es súper importante. Es una pregunta. ¿Por qué se desnutre el paciente grave? Ustedes van a ver ahí la bioquímica del paciente grave y la importancia de hacer balance hidrogenado, etcétera. Ojalá estén animados. ¿De acuerdo? Sí, Sí, doctor. doctor, Sí, doctor. mañana que hagamos la clase virtual, al menos su teoría, bueno, al menos lo de usted a las 6 de la noche, ¿está bien?
Está bien, ustedes me dicen la hora. Ya, ya, doctor. Muchas gracias. Entonces, mañana nos reunimos a las 6. ¿Está bien? Ojalá los haya Sí, motivado. Se han dado cuenta que es sí, importantísimo lo que hemos hablado, ¿no? sí, doctor. De hecho, es muy importante. Muchas gracias. Entonces, mañana a las 6 de la tarde. Sí, doctor. Virtual con usted. Ernesto, me envías el link entonces. Sí, doctor. Ya está. Listo. Si, ahora, si ustedes desean, si no es mañana, si quieren otro día, ustedes me avisan nomás. No tienen que. Ustedes ponen el día, yo no tengo ningún problema. Pero en principio, mañana a las 6 de la tarde. ¿De acuerdo, no? Ya, ya, Sí, doctor, ya, está ya, bien. ya, doctor, porque bueno, mis compañeros creo que mañana tienen práctica de emergencia, así que ¿Están viendo? Sí, doctor, se puede ver. Sí, Muy doctor. bien. La pregunta entonces es, ayer vimos que había una desnutrición aguda, ¿no? Y eso era importantísimo en los pacientes que estaban gravemente enfermos. La pregunta es, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué se desnutre un paciente grave? Miren, estas son las tres causas de manera general. Primero, disminución de la ingesta. Una de las características de un paciente grave es la pérdida de apetito. Yo me acuerdo mucho al doctor Subauste, un maestro entre todos nosotros, cuando veía un paciente grave en las mañanas, cuando yo llegaba bien temprano al hospital, al, al pabellón, se acercaba a la paciente grave y le preguntaba, entre otras cosas, ponía mucho interés en preguntarle cómo está su apetito. Si la paciente decía que tenía apetito, la cara del doctor cambiaba, se ponía más entusiasta y todo, ¿no? Pero si todavía decía que todavía continuaba sin apetito, etcétera, seguía ensombrecido y todo, ¿no? Por eso el apetito es un buen indicador de estado de gravedad. Un paciente grave sencillamente no tiene apetito, ¿no? Por ese mecanismo hay una disminución de ingesta. Pero también nosotros tenemos una frase ahí lapidaria, NPO. ¿Tiene náuseas? Ya ponlo en NPO. ¿Te estás queriendo chocar? Póngalo, todo es NPO, o sea, nada por vía oral. Para nosotros es facilísimo el NPO. ¿No? Todo esto trae como consecuencia una disminución de la ingesta y un ayuno prolongado, ¿no? Ustedes han visto, por ejemplo, a una persona que está corriendo, supongamos que están viendo por una ventana a una persona que corre en la mañana, ¿no? Y está dando la vuelta a un estadio ahí, ¿no? Regresan en la tarde y lo siguen viendo con igual intensidad, corriendo alrededor del estadio. En la noche ustedes ya van a ir a descansar y se asoman por la ventana y lo siguen viendo corriendo, ¿no? En la mañana temprano se levantan y toda la noche están corriendo, ¿no? Eso es lo que ocurre con el paciente grave, ¿no? El paciente tiene un aumento de requerimiento porque está hipermetabólico. Es como si estuviera corriendo alrededor de una cancha de fútbol todo el tiempo, ¿no? Y sin embargo, a eso se suma esa disminución de ingesta. Fíjense lo trágico. Hay una disminución de ingesta y un aumento de requerimiento porque el paciente está hipermetabólico. Su frecuencia cardíaca, 110, 120. ¿No? Su frecuencia respiratoria, 22, 24. Por todas partes, febril, etcétera. Por todas partes hay una demostración de que el paciente está hipermetabólico. Entonces, miren, disminución de la ingesta, aumento de requerimientos y hay aumento de pérdidas. Hay un paciente que está hipercatabólico, empieza a destruir, a consumir sus propias proteínas, como ustedes han visto en los gráficos anteriores. Y ahí miren una frase acá que pasa casi totalmente desapercibida, pero ahora la vamos a utilizar. Se llama utilización inapropiada. Hay una utilización inapropiada, como vamos a mostrar con números. Todo esto en conjunto hace que el paciente rápidamente pierda peso. Yo me acuerdo, ustedes no han conocido al doctor Pepe Portugal, él era mi R mayor, cuando nosotros éramos residentes de medicina interna ahí en el Hospital Loaiza, y un día, después de una reunión que tuvo, lo perdimos de vista. Él estaba un poquito gordito
y dijo, ¿qué ha pasado con Pepe? No, ha hecho una apendicitis. Y su propio compañero de promoción, el doctor Quique Machicao, lo operó, ¿no? Y había hecho ya un poquito de peritonitis, pero felizmente fue todo rápido y más o menos a los 6, 7 días se reintegró Pepe al grupo. Y todos notamos algo. Pepe había perdido peso, ¿no? Todo paciente grave, una de las características más importantes es la pérdida de peso. Y si esa gravedad se prolonga en el tiempo, el paciente llega a una desnutrición con pérdida crítica de masa, no solamente de masa, sino de función corporal. Todos nosotros tenemos reserva funcional. Nuestros riñones nos pueden sacar un riñón y con el otro riñón nos abastecemos. Nos pueden sacar una buena fracción del hígado y con la parte restante ahí estamos, etc. En todas partes nosotros tenemos reserva funcional, pero el desnutrido pierde esas reservas funcionales de tal manera que se pone al borde. Y cualquier empujoncito, cualquier infección pequeña que sea, etcétera, que a nosotros no nos haría absolutamente nada, para él es una tragedia, porque terminan en shock y terminan en una unidad de cuidados intensivos, porque ya no hacen inmediatamente disfunción, etcétera, shock y insuficiencia respiratoria y terminan en una unidad de cuidados intensivos. Todo a causa de esta desnutrición aguda. Por eso, grábense bien, paciente grave, paciente que se está desnutriendo. No tenemos que prestar atención al estado nutricional. Fíjense, nuevamente este gráfico que les enseñé ayer, una persona que pierde peso solamente porque deja de comer o no tiene accesibilidad a la comida, miren cómo este es su pendiente, pero miren ustedes la pendiente de las personas graves. Por ejemplo, acá una cirugía mayor, o una injuria mayor, o una infección, pacientes quemados, etc. Miren las pendientes que tienen. Fíjense, rapidísimo, en menos de 6, 7 días ya están en un nivel significativo de pérdida de peso. Y esa pérdida de peso, lo trágico, es que no se pierde peso a punta de partida de grasa, sino de proteínas. Por eso se produce una desnutrición proteica, una desnutrición aguda, una desnutrición tipo Kwashiorkor. Miren, la pérdida de peso del paciente crítico, ¿no? Este es el peso corporal y esto son las proteínas. Miren, hay una disminución del peso corporal, pero principalmente hay una disminución de proteínas. Eso quiere decir que hay una pequeña disminución de peso corporal, pero una gran disminución de proteína corporal. El paciente grave pierde rápidamente proteínas. Y esas proteínas principalmente el músculo. Imagínense el músculo diafragmático, ¿no? Tiene un grosor de más o menos 2.5, 2.8 centímetros. Empieza la desnutrición y el músculo diafragmático también sufre este problema de desnutrición y empieza a adelgazarse. Una persona normal, uno le dice tose y uno tose y puede ensuciar la pared del frente. Pero a una persona desnutrida, entonces no puede ni siquiera movilizar la secreción que tiene en las vías aéreas. ¿Y eso a qué lo conlleva? Por ejemplo, una neumonía. Y esa neumonía a una insuficiencia respiratoria rápidamente porque no tiene la capacidad funcional para responder a ese cuadro respiratorio. Por eso es de que el paciente crítico, el paciente grave, debe ser visto como un paciente que requiere urgentemente nutrición. Miren, ustedes saben la fase C de Kurzweil, el estado de hipometabolismo, shock hipodinámico, etc. Y en la etapa F y en la etapa flow, hipermetabolismo e hipercatabolismo. La primera fase solamente dura 24 horas, ¿no? En la fase de metabólica post-shock. Pero la segunda fase, fíjense, duran mucho más. Hipermetabolismo, hipercatabolismo, con shock, hipertermia, hiperglicemia, hormonas contrarreguladoras como glucagón, cortisol, catecolaminas, y todo esto produce un cuadro hipermetabólico, hipercatabólico, ¿no? En la fase E,
qué es lo que uno ve, cómo disminuye el gasto cardíaco, el consumo de oxígeno, etcétera. Pero en la fase flow, que es lo que nos interesa ya, acá uno tiene que manejarlo en emergencia. Pero acá uno tiene que ver ya que el paciente tiene pérdida de proteína de fase agudo, respuestas hormonales, respuestas inmunológicas que incrementan el gasto cardíaco, el consumo de oxígeno, la temperatura corporal, el gasto energético, y se produce al final un gran catabolismo proteico. Por eso es que el paciente rápidamente pierde proteínas. La fase F, que dura solamente una pequeña fracción, y luego la fase flow, donde el paciente está hipermetabólico, hipercatabólico, ¿no? Y miren ustedes el gasto energético, ¿no? En reposo, una persona que está en reposo, una persona que hace actividad, un estrés leve, pero miren los pacientes en sepsis, en quemaduras, qué tal cantidad de gasto energético tiene. Y este gasto energético es pagado con proteínas por una utilización inapropiada. ¿Se acuerdan que les dije acá que esta frasecita nos iba a servir? Esta utilización inapropiada, acá vamos a ver ahora por qué entonces qué ocurre. ¿Por qué en este gasto energético se paga con proteínas? Miren, un paciente con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica tiene un metabolismo proteico que se acelera el catabolismo. ¿Y cómo nos damos cuenta nosotros? Por el aumento de la urea en orina 24 horas, ¿no? Que es el catabolito final del metabolismo intermediario de los aminoácidos. Se da duro al catabolismo y se frena el anabolismo. Prácticamente no hay síntesis proteica, ¿no? Entonces, ¿esto qué lleva? Ese hipercatabolismo posagresión en la fase flow, ¿qué lleva? A una destrucción de la masa muscular, a una pérdida de masa muscular, pérdida de proteínas viscerales, la albúmina cae rápidamente, empieza la disfunción orgánica, la disfunción inmune, el paciente empieza a hacer disfunción multiorgánica, falla orgánica multisistémica y fallece, ¿no? Todo en un lapso de unos cuantos días. Por eso es de que el compromiso es progresivo en horas, con un gran compromiso de masa muscular. Miren, vamos a ver ahora esta composición. ¿Cuál es la composición del organismo? El peso corporal total, proteína, más o menos el 15%, supongamos que sean 10.5 kilos, algo así. Grasas un poquito más, como hemos visto, al 24%, y luego agua corporal total y todo. La energía disponible, miren, la grasa 77%, 78%, y las proteínas el 22%. Los carbohidratos, ustedes saben que en las primeras 6 horas ya están consumidos, ¿no? Entonces, la energía de reserva es esta. Cuando una persona hace ayuno y no está enfermo, usualmente empieza uno a consumir su grasa, ¿no? Eso empieza a un grado de hiperlipidemia, una cetosis del ayuno, lo que se denomina. Pero el paciente enfermo, el paciente grave, tiene una utilización inapropiada, en donde no ve las grasas como principal fuente proteica, sino a las proteínas. Y vamos a ver por qué. Miren, esta es la composición del músculo. La composición del músculo tiene agua 75% y proteínas 20%, ¿no? Acá está concentrado el 50% de todas nuestras proteínas, ¿no? Y las proteínas constituyen el 20% del músculo, ¿no? El otro componente es 75% agua y luego otras sustancias, ¿no? Miren lo que pasa acá. Si uno paga, supongamos el músculo, 1 kilo de músculo, ¿cuántas calorías da? Como tiene 20% de proteínas, 20 gramos por 4, que son las calorías, 800 calorías. 200 por 4, 800 calorías, porque es 1 kilo. La grasa, miren, ustedes saben que en la grasa hay menos agua, 25% de agua y 75% de grasa. 1 kilo de grasa nos da 7.000 calorías. Miren la diferencia, 1 kilo de músculo, 800 calorías, 1 kilo de grasa, 7.000 calorías.
¿Qué pasaría si la energía se obtuviera a partir del músculo? Habría una gran pérdida de peso. Y acá les doy un ejemplo. Miren, si un paciente, o si cualquiera de nosotros, tiene un requerimiento de 2.000 calorías y lo paga con músculo solamente, tendría que emplear 2.5 kilos de músculo. 2 por 8, 16, más la mitad, 2.5 kilos de músculo para pagar las 2.000 calorías. Y si solamente lo empleara a punto de partida de grasa, mire, perdería 0.3 kilogramos de grasa por día. Supongamos, y les voy a dar acá un ejemplo. ¿Me están siguiendo, no? ¿Me dicen? ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Sí? Sí, doctor. Sí. Acá les quiero dar un ejemplo. Supongamos de que un muchacho está caminando por ahí, le gusta una chica, se enamora de ella, qué sé yo, y va y le dice que está muy interesado en ella, y ella agarra y le dice, mira, yo no te quiero porque estás muy gordo. Y efectivamente está un poquito subidito de peso, digamos que come bastante. Y le dice, yo no me gusta porque estás muy gordo. Entonces eso le cae mucho al muchacho y dice, voy a hacer dieta. Entonces va a su casa y le dice a su mamá, mamá, a partir de ahora voy a hacer dieta, no voy a comer prácticamente nada porque tengo que bajar de peso. No, entonces al día siguiente su mamá le prepara su desayuno como siempre, pero el hijo le dice, no, solamente dame agua, mamá, que estoy haciendo dieta. Entonces se va tomando un poco de agua a estudiar. Allá va al Hospital Loaiza, está ahí en las prácticas, luego en la teoría y todo, al mediodía, todos salen corriendo a almorzar como es normal. Sin embargo, él va y solamente pide una pequeña cosita y agua, ¿no? Empieza a tener hambre, pero no le hace caso porque se acuerda que le habían dicho gordo. Entonces va a su casa y su mamá le espera, como siempre, con su pobrecito su hijo, con su cena. Pero él dice, no, mamá, yo te dije, yo voy a hacer dieta, ¿no? Y se pesa, y supongamos que esa noche, después de tanta dieta, está pesando, supongamos, 90 kilos, por decir una cifra. Al día siguiente se levanta ya bastante fastidiado, inquieto, imagínense, está haciendo ya dieta un día, ¿no? Y va al hospital ya malhumorado, la hipoglicemia produce mal humor, se pelea con todos, no entiende bien la clase, toma bastante líquido, llega a la casa a las justas, muy fastidiado. Tu mamá nuevamente le dice, hijo, ya preocupada, tienes que comer algo. No, mamá, te dice, estoy de dieta y qué sé yo, y sube a su casa, a su carro, a su cuarto todo esperanzado y se sube la balanza. Y la balanza, como se mueve de kilo en kilo, prácticamente no ha bajado ni un solo kilo, porque miren, solamente, como está consumiendo grasa, solamente son 0.3 kilogramos por grasa por día, o sea, ni siquiera medio kilo. Al día siguiente ya hace el último esfuerzo, ya llega a la justa, ustedes ya lo ven a su compañero que ya no atiende la clase, se queda dormido, está sumamente contrariado. En el almuerzo, muy mal, llega a su casa a las justas y se vuelve a pesar y sigue la balanza sin moverse porque se mueve de kilo en kilo y sigue pesando sus 90 kilos. Por eso es que es tan difícil bajar de peso, ¿no? Es tan difícil bajar de peso, ¿no? Uno para disminuir de peso uno tiene que emplear tiempo, ¿no? Tiempo, ¿no? Pero sin embargo, cuando un paciente se enferma, baja rápidamente peso, pero no a punta de partida de grasa, sino a punta de partida de proteínas. Y ahora les voy a explicar por qué ocurre esto. Miren ustedes, en un estado hipometabólico, un paciente supongamos que deja de comer, etc., el 90% del gasto energético lo consigue a partir del tejido adiposo y el 10% a partir del músculo. Estos gluconeogénesis, glucosa y disminuye la urea, etc., porque el paciente está hipometabólico. A lo largo del tiempo, esto lleva a una nutrición calórica crónica o marasmática. Bien, porque ha perdido grasa. Pero miren, aquí viene lo que se denomina utilización inapropiada. Miren, en el paciente hipermetabólico, ya no es el 90% como acá, sino es el 70% a punto de obtención de grasa
y el 30% a punta de obtención de músculo. Aparentemente es nada, ¿no? Acá era 10, acá era 30, y uno lo lee seguido. Pero van a ver ustedes la consecuencia de este 30%. Uno ve un gran catabolismo proteico con aumento de urea. Y van a ver ustedes las consecuencias. Miren, este es el catabolismo normal del paciente que estamos viendo acá. Miren, su gasto proteico, un paciente que está en ayuno, sin estrés metabólico, hemos dicho que el 10% lo obtiene a punto de partida de proteínas y el 90% a punto de partida de grasa. Si ustedes sacan los cálculos, para pagar 1.500 calorías, tendría que perder de peso 390 gramos. Hagan ustedes los cálculos, ahora no lo voy a hacer. Hagan ustedes los cálculos y le va a salir 390 gramos. Pues miren lo que pasa acá. El paciente hipercatabólico de 10% sube a 30% la obtención a punto de partida de proteínas y las grasas de 90 baja a 70. El paciente está en ayuno, estrés metabólico, hipermetabólico, hipercatabólico. Miren cuántos gramos de músculo. Acá había perdido, ¿cuántos gramos de músculo? 190 gramos de músculo. Acá pierde 900, casi 1 kilo de músculo en ese día. Y de grasa, acá había perdido 200 y acá solamente 253. Acá perdió en peso 390 y acá 1.190. 1 kilo 200. Fíjense ustedes, acá se nota claramente. Paciente normal, paciente hipercatabólico. Acá de 1.500, solamente miren 2.500 calorías. ¿Ah? Acá perdió de peso 384 porque estaba en ayuno. Y acá este paciente hipercatabólico ha perdido 1 kilo 200 por este 30%. ¿Y qué pasa si no son 2.500? ¿No? Si no, son más. Acá no tengo el ejemplo de 4.000, 5.000. Un paciente puede llegar a perder hasta 2 kilos de músculo, 1,5 kilos a 2 kilos de músculo por día. Imagínense lo trágico, ¿no? Teniendo 10 kilos de músculo, 8 kilos de músculo, 10 kilos de músculo corporal total, imagínense perder 3 kilos de músculo por día por una utilización inapropiada. ¿Por qué ocurre esto? Por los defectos hormonales. ¿No? El paciente está hipercatabólico, hay presencia de cortisol, una respuesta inmunológica, es una serie de factores que hacen que el cuerpo empiece a observar a las proteínas como dadores de calorías. Muy bien, entonces, ¿cuál es la respuesta metabólica a la injuria? Disminución de aporte, aumento de requerimientos, utilización inadecuada. Y todo esto lleva a una falla nutricional, ¿no? El intestino juega una gran parte. Realmente yo no voy a ser muy acucioso hablándole sobre el intestino, porque hay bastante para hablar sobre el intestino, ¿no? Al intestino se le denomina el órgano mudo, ¿no? Miren la dimensión que tiene todo lo que ocupa en nuestro organismo. Sin embargo, es un órgano con alto metabolismo, especialmente a nivel epitelial, ¿no? Recibe más o menos el 20% del gasto cardíaco y la mucosa recibe el 75% de este flujo. Este intestino requiere inmediatamente nutrición, como van a ver, miren acá. La metáfora del canario se llama, porque el intestino es el primer órgano en sufrir la isquemia, hipoxia, y es el último en normalizarse una vez que pasa la agresión. Ese es un trabajo experimental que se hizo en modelos animales. Se produjeron 45 minutos de isquemia. El flujo sanguíneo intestinal, miren, disminuyó el 37% y la resistencia vascular esplácnica aumentó un 70%. Mientras que el flujo sanguíneo renal, miren, disminuyó solamente el 6%. Miren, 45 minutos de isquemia, ¿cuánto disminuyó el flujo sanguíneo intestinal? ¿Cómo aumentó la resistencia vascular esplácnica? Mientras que el flujo renal disminuyó solamente el 6%. Luego de los 45 minutos de isquemia, se resucita al animal y miren el flujo sanguíneo intestinal,
siguió alterado por 60 minutos. La resistencia vascular esplácnica sigue alterada por 60 minutos, mientras que todos los parámetros corporales se normalizaron. O sea, el intestino es el órgano que sufre, que es muy sensible a los cambios hemodinámicos. Y es el órgano que sufre en primer lugar la isquemia hipoxia de un shock, ¿no? ¿Eso qué produce? No de que haya una translocación, pérdida de la función de la barrera mucosa intestinal con translocación bacteriana, endotoxinas, etcétera, y se produce un shock séptico. Por eso es que se dice, miren, que el tracto gastrointestinal es el motor de la falla orgánica múltiple, ¿no? Si ustedes quieren saber por qué un paciente está entrando en falla multiorgánica, con toda seguridad es el paciente que está chocado y que no se le ha nutrido. Por eso es que miren qué es lo que ocurre. Translocación bacteriana, hay agresión a la barrera intestinal, hiperpermeabilidad intestinal, translocación CIRS. Por eso es que pacientes, por ejemplo, en shock séptico, en sepsis, el 30% no tienen un foco identificable. Uno piensa, de repente es el pulmón, de repente es el riñón, etc. Pero con toda seguridad el intestino tiene mucho que responder respecto a este shock. No, por eso es que al intestino se le denomina que es el factor bacteriano en el shock traumático. Empieza siendo, yo hubiera querido darles una charla sobre shock, no me dejaron, para ver cómo un shock traumático se convierte en un shock endotóxico. Pero miren, el intestino es el factor bacteriano en el shock traumático. El intestino es el motor de la falla multiorgánica. El intestino es el más grande absceso no drenado en el cuerpo. Todo está lleno de bacterias. En el aparato digestivo está el 70% del tejido linfático, ¿no? Miren cómo está nuestra flora bacteriana. 10 a la 14 microorganismos de distintas especies y 25 gramos de endotoxina. 25 gramos de endotoxina. Solamente nosotros necesitamos entre 10 y 15 hasta 30 miligramos para producir un shock endotóxico. Sin embargo, acá en nuestro intestino tenemos 25.000 miligramos de endotoxina. Imagínense, y esto pasa por vía linfática y por vía porta con linfocitos activados, células K activadas, endotoxinas bacterianas, etc. Y se produce una agresión, ¿no? Por eso, al final, el intestino en ayunas, en un paciente en shock, produce translocación bacteriana y falla orgánica multisistémica, ¿no? Por eso es que es importante nutrir al paciente, ¿no? Miren, en el enterocito, ¿de qué se alimenta? De glutamina y glucosa, puede ser por vía sistémica, pero el colonocito se alimenta de cuerpos cetónicos y ácidos grasos de cadena corta, como el ácido butírico, etc. Y eso solamente por vía enteral, porque esto es producto del catabolismo bacteriano. Por eso es que la flora bacteriana es sumamente importante. Yo no lo voy a hablar, por ejemplo, acá sobre el quorum sensing, que es algo muy, muy importante hablar. Hay muchísimo que hablar acá, pero por tiempo no lo hago, ¿no? Miren toda la agresión que hay, cómo empiezan las células a invadir el torrente sanguíneo, ¿no? Pobres células, y el intestino empieza a disparar, ¿no? Miren, no solamente antígenos, no solamente anticuerpos, células, linfocitos activados, etcétera, sino bacterias, ¿no? E inmediatamente se enciende el aparato respiratorio y se produce lo que nosotros llamamos injuria y luego síndrome de estrés. Un paciente empieza con un shock y luego vemos que empieza a ser un problema respiratorio, requiere ventilación mecánica, termina en UCI, y si no se soluciona el problema, termina falleciendo. Todo lo que ocurre con la barrera, ¿no? Intestinal. Y todo esto se altera, miren, todo esto se altera solamente por falta de nutrición. Acuérdense que las células epiteliales intestinales son de alto metabolismo, requieren bastante de la nutrición. Y si nosotros no le damos nutrición, estas terminan por fracasar en su misión y las células invaden, las bacterias y sus productos invaden nuestro organismo, ¿no?
Y todo esto produce una incompetencia sistémica. Sobre esto podríamos hablar toda una mañana. Antes ustedes tenían un seminario sobre esto, ¿no? Nosotros le llamábamos homeostasis intestinal, ¿no? Y miren cómo el intestino va por vía sistémica y se va al pulmón y lo enciende, ¿no? Y se produce el famoso síndrome de estrés respiratorio del adulto, o agudo, ¿no? Cómo se va al hígado, a los riñones, etcétera, ¿no? Y todo punto de partida de un intestino que está fallando, porque está en shock, ¿no? Y no llegan nutrientes por vía enteral, y nosotros no alimentamos al paciente, ¿no? Entonces, un intestino en ayuno prolongado que produce alteración en la barrera intestinal, alteración en la barrera inmunológica, alteración sistémica de mucosas, alteración de inmunidad hepática, alteración de los mecanismos de resistencia peritoneal, activación de las suelos arteriales, inflamación sistémica, infección severa. El paciente termina en disfunción y falla multiorgánica, ¿no? Muy bien. ¿Qué tal hasta ahí? Bien, doctor. Todo claro está ahí, doctor. ¿Están atentos? Sí. Ahora voy a entrar a una parte de cómo medimos esto. ¿Ya? Es puro número. Como ustedes ven acá, este es un Kino que está poniendo en números todo lo que hemos dicho. Y ahora lo vamos a procurar poner en números. ¿Ya? Y nuevamente, yo sé que esto es pesado, pero esto lo podemos practicar. Hay varios, podemos hacer varios. Yo tengo para presentarles casos para que ustedes hagan los cálculos respectivos, ¿no? Nosotros tenemos que hacer una determinación, como es proteína lo que es nuestro principal blanco en el paciente grave, entonces la urea es el punto de partida ahí, porque la urea es el principal contenedor de nitrógeno. Entonces, al final, lo que nos interesa es el nitrógeno urinario total. ¿Y cómo determinamos el nitrógeno urinario total? Hay dos métodos, el método de Helder y el método de pirioquimiluminescencia, que son métodos directos. El método de Helder es un método sumamente complicado. Nosotros quisimos ponerle en el hospital. El jefe del departamento de patología se interesó muchísimo en este método, pero al final no resultó, era muy complicado. Actualmente se está utilizando el método de pirioquimiluminescencia en algunos lugares, pero acá en el Perú todavía no. De tal manera que los métodos directos son difíciles de conseguir. Hay un método que están utilizando Heller, pero no para medicina, sino para medir el nitrógeno en las harinas de pescado, ¿no? Ya con método, con un tema netamente económico, ¿no? Estaba interesado en que nos ayudaran para hacer un método de Heller para un trabajo de investigación, ¿no? Alguna vez podríamos hablar de eso, ¿no? ¿Qué otro método de determinación de nitrógeno urinario total? A través de un método indirecto con urea en orina de 24 horas. Y este es el método que nosotros empleamos en el hospital, urea en orina de 24 horas. Es un método indirecto. Nosotros estábamos en duda si realmente nos iba a servir, pero felizmente conseguimos este trabajo que nos demostró, miren la relación que hay entre el nitrógeno urinario total medido y el calculado. El calculado, este es el nitrógeno urinario por un método de pirioquimioluminescencia y este es el nitrógeno calculado. Y miren, guardan una relación directa. Se estudió en 200 determinaciones en 25 pacientes con quemaduras graves y realmente una relación que a nosotros nos tranquilizó muchísimo. Entonces, a partir de ahí dijimos, ni hablar. Para nosotros, el método de urea en orina de 24 horas es un método invalorable para medir el grado de catabolismo proteico, ¿no? Hay varias formas de determinar el grado de catabolismo. Nosotros lo hacemos con esta sencilla fórmula, miren, urea en orina de 24 horas por 0.529, ¿no? Y con esto nos dan la urea en orina, recolectamos la orina de 24 horas, lo llevamos al laboratorio, nos miden qué cantidad de urea hay ahí, lo multiplicamos por 0.529 y ya tenemos el nitrógeno urinario total. ¿Por qué lo hacemos así? Porque en un trabajo en el que se presentaron el método de Helder y el nitrógeno de la urea, miren,
El nitrógeno de la urea representa más o menos el 85% y el otro 15% otros nitrógenos, amoniacal, creatinínico, úrico, etc. Y como ustedes saben, el nitrógeno representa el 45% de toda la molécula de la urea. Entonces, juntando los dos, nos sale 0.529. No voy a hacer determinaciones ahorita de cálculo para no marearlos, pero al final ese es el motivo por el cual se multiplica por 0.529. Por ejemplo, un paciente postoperado tiene una urea, el músculo en total entonces sería, llevándolo al 100%, 31.25 gramos de músculo. O sea, para producir estos 6.25 gramos de proteínas que vienen de el gramo de nitrógeno en aire total, se han tenido que degradar 31.25 gramos de músculo, como dice acá. Esto uno lo lee de corrido. Un gramo de pérdida de nitrógeno representa 30 gramos de tejido magro, lo dice en este trabajo. Y miren ustedes acá, 15 gramos de nitrógeno en aire total representa 500 gramos de músculo. Los 500, o sea, medio kilo de músculo. Y eso nosotros lo vemos con alguna frecuencia en nuestros pacientes, como vamos a ver. Ahora ya saben ustedes de dónde sale todo esto. Yo les dije que iba a darles números. Y miren el nitrógeno total, total, cómo se correlaciona con la mortalidad, ¿no? A mayor nitrógeno urinario total, mayor mortalidad. Cuanto más bajo es el nitrógeno urinario total, menos mortalidad. Y miren, las diferencias son altamente significativas, ¿no? Por eso, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nutrir al paciente y procurar corregir el factor que está produciendo ese hipercatabolismo, ese hipermetabolismo. ¿Para qué entonces nos sirve la urea en orina de 24 horas? En conclusión, para tres cosas: para ver el grado de catabolismo, el balance nitrogenado y el cálculo de requerimiento. Grado de catabolismo facilísimo. La única condición es de que la ingesta de nitrógeno sea cero. Y eso es facilísimo en nuestros pacientes porque usualmente llegan y están, como están graves, están 1, 2, 3 días sin comer. O sea, no están comiendo, entonces la ingesta de nitrógeno es cero. Midiendo la urea en orina de 24 horas, yo hago el nitrógeno urinario total. Si es menos de 5, digo, el paciente está con un catabolismo normal. Si está entre 5 y 10, hipercatabolismo leve. Si está entre 10 y 15, hipercatabolismo moderado. Y si está por encima de 15, hipercatabolismo severo. Estos pacientes requieren urgentemente nutrición, ya sea para enteral o enteral, pero requieren nutrición urgente. No, esto todavía, el hipercatabolismo leve puede esperar, pero el hipercatabolismo moderado ya requiere, y este definitivamente requiere. Miren cómo se comporta el nitrógeno de río total en situaciones clínicas, ¿no? En una cirugía electiva sube de 7, entre 7 y 9. Lo normal hemos dicho que es menos de 5. En una infección, entre 9 y 11. Sepsis severa, entre 11 y 14. Quemaduras extensas, entre 12 y 18. Estos son tremendamente hipercatabólicos. Por eso nos sirven para ver el grado de catabolismo. Es la primera función. No bien llega el paciente con ingesta de nitrógeno cero, ve su grado de catabolismo. Su segunda función, balance nitrogenado. Acá cuando ya uno ya le está dando nitrógeno. El balance nitrogenado es igual al nitrógeno que ingresa menos el nitrógeno que egresa. El ingreso, ya sea por vía digestiva, oral, enteral o por vía parenteral. Nutrición parenteral total. Y el egreso en orina, por nitrógeno urinario total, proteinuria si tiene, en heces y otros piel de escamación uñas. Miren, está pintado rojo. Acá tomamos como variable al nitrógeno urinario total. Entonces, el balance nitrogenado es igual al nitrógeno que ingresa menos el nitrógeno que egresa. Y el egreso, hay una constante. Ese es piel de escamación uñas que nosotros consideramos que está en 4 gramos de nitrógeno. Y la variable, el nitrógeno urinario total. Entonces, en conclusión, el ingreso es lo que el paciente recibe, que nosotros decimos vamos a darle 2 gramos por kilo de peso, etc. Y el egreso, la urea en orina de 24 horas por 0.529 más 4. O sea, el nitrógeno urinario total más 4. ¿No?
¿Por qué nos interesa el balance nitrogenado? Porque si conseguimos el balance nitrogenado positivo, estamos diciendo que hay reflexión, que el paciente está creando masa muscular, que está muy bien, ¿no? Eso quiere decir que lo aportado supera las pérdidas totales, ¿no? Pero si el balance nitrogenado es negativo, el paciente sigue depletándose de masa muscular. Nosotros debemos de procurar conseguir un balance nitrogenado cero o discretamente positivo, ¿no? Por eso el balance nitrogenado asegura que la proteína suministrada esté cumpliendo con su función, no de dar energía, sino de regeneración tisular y no como fuente de energía. Miren, si nosotros tenemos, y eso correlaciona con mortalidad, un balance nitrogenado positivo, miren su porcentaje de mortalidad, prácticamente cero. Pero si el balance nitrogenado persistentemente es negativo, miren su porcentaje de mortalidad, es altísimo. Por eso el balance nitrogenado es un buen dato a la cabecera del paciente. Y por último, cálculo de requerimientos. Miren, la mayoría de los cálculos de requerimientos lo hacen a partir de calorías. Cálculo de calorías, Harris y Bennick, Aspen, 20 y 25 a 30 calorías por kilo por día, calorimetría, todo punto de partida de calorías. Y las proteínas, nosotros hemos visto en el paciente grave lo más importante son las proteínas, ¿no? Entonces nosotros acá invertimos un poco, hacemos cálculo de proteínas y a partir de ahí cálculo de calorías. No hacemos acá como las proteínas después del cálculo de calorías, sino primero el cálculo de proteínas y a partir de ahí las calorías. ¿Qué pensamos? Tenemos de considerar un buen soporte nutricional proteico para propiciar síntesis, para que haya formación estructural y de función, y a esto le ponemos energía. O sea, damos un soporte, calculamos un soporte nutricional proteico y luego calculamos el soporte nutricional calórico. ¿Cómo lo calculamos? Por cada gramo de nitrógeno que hemos calculado acá, damos entre 100 a 200 kilocalorías para dar energía, para que esto no sea utilizado para energía, sino para síntesis. Para eso damos por cada gramo de nitrógeno entre 100 a 200 calorías. ¿Cómo lo hacemos? Miren ustedes acá. Si el paciente está hipercatabólico, ¿no? El hipercatabolismo, si el hipercatabolismo está ausente, nosotros damos entre 150 a 200 kilocalorías por gramo de nitrógeno. Si el hipercatabolismo es leve, entre 130 y 150. Si es moderado, entre 110 a 130. Y si es severo, miren, damos menos calorías, entre 90 y 110 en promedio, 100 calorías. Miren ustedes, las proteínas no lo ponemos dentro del requerimiento calórico, porque nosotros no estamos calculando acá las proteínas para dar calorías, sino para propiciar síntesis. Y acá está el ejemplo. Con esto ya termino, para no aburrirlo. Miren lo que pasa con un paciente postoperado del primer día, se le hace una urea en orina de 24 horas y tiene 12 gramos y pesa 60 kilos. El nitrógeno urinario total para 12 gramos es 12 por 0.529, 6.348 gramos. Entonces, el egreso total es de 6.348 gramos más 4. ¿Se acuerdan que calculamos como un egreso fijo? Entonces, nosotros debemos de darle 10.39 gramos de nitrógeno para conseguir un balance nitrógeno igual a 0. Entonces, cálculo de proteínas, 10.39 por 6.25, 64.68 gramos de proteínas. Cálculo de calorías, como no está muy hipercatabólico, le damos 150 calorías por gramo de proteínas. O sea, 10.39 por 150, 1.552 calorías. Entonces, en resumen, le podemos decir, vamos a darle 65 gramos de proteínas y 1.600 calorías. Y eso es lo que hicimos acá, mire. Al tercer día, mire lo que pasa. Paciente en postoperatorio 3, evolución desfavorable, febril, taquicárdica, polimneica, con leucocitosis, algo pasó, recibió 65 gramos de proteínas, como habíamos calculado acá, y 1.600 calorías los 2 días anteriores. Se le vuelve a hacer su urea en orina en 24 horas, acá estaba en 12, ahora está en 18. Entonces, miren, nitrógeno en el total, 18 por 0.529, 9.52. Su egreso, 9.52 más 4, 13.52. Su ingreso, 10.4, que era lo que le estábamos dando acá. Entonces, el balance nitrogenado es 10.4 menos 13.2 menos 3.2. Es un balance nitrogenado negativo. Nosotros queremos un balance nitrogenado de más 2. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo de proteínas? A este egreso le sumamos los dos que queremos.
13.52 más 2 por 6.25, le vamos a dar 97 gramos de proteínas. Y cálculo de calorías, como ya está hipercatabólico, ya le bajamos. Acá le dimos 150, acá le bajamos a 100. 15.52, que es acá la suma de 13.52 más 2, 15.52 por 100, le vamos a dar 1.600 calorías. Entonces lo que hacemos es subir las proteínas a 100 gramos y calorías a 1.600. Muy bien, esto cumple con todos los requisitos, fíjense. Uno debe darle proteínas entre 1.5 a 2, acá nosotros le estamos dando 1.6 calorías, entre 25 a 30 calorías le estamos dando más o menos, acá está calculado, 25 calorías por kilo de peso, etc. O sea, cumplimos dentro de todos los rangos. Pero se dan cuenta cómo se calcula, ¿no? Muy bien. El alimento es medicamento, por ello, haz que tu medicamento sea tu alimento. Como ustedes han visto, un poquito complicado, ¿no? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Un poquito complicado, ¿no? ¿Ernesto? Sí, doctor, está muy interesante, la verdad. De verdad, Aunque son bastante cálculos, creo, ¿no? sí. Por eso yo le decía que tenemos que hacer taller. Yo tengo para presentarles casos, hacer taller, conversar y para que ustedes sean expertos en esto, pero tenemos que hacerlo. ¿Se dan cuenta? Por eso les digo que yo les podría hacer dos prácticas. Una práctica para evaluación nutricional y otra práctica para todo lo que es balance hidrogenado, cálculo de nutrientes, etcétera, con modelos ahí, ¿no? Yo tengo casos ahí para presentarles, para que ustedes calculen y todo, y podemos discutirlo y todo. Pero lo importante es de que estén interesados. Como ustedes ven, es un tema sumamente interesante. Hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Lo hacemos entonces la próxima semana. Sí, doctor, vamos a hablar con mi compañero Guillermo para ver cómo podemos hacer y darnos un espacio para eso. Yo necesito por lo menos 2 horas. Ahora, si me dan 4 horas, sería ideal. 2 horas para evaluación y 2 horas para el cálculo, para hacer el taller. ¿De acuerdo? Sí, doctor, de acuerdo. Muy bien, entonces nos ponemos de acuerdo, Ernesto. El lunes nos ponemos en conversación. Tú vete Sí, doctor. conversando con tus compañeros y vamos quedando. Ya, doctor. Vamos. Ustedes, yo les dije, no es fácil la clase. Les anticipé que era puro números. Sigan, ¿alguien más quiere hacer un comentario? Yo creo que ya está empezando en el partido. Ya empezó el partido también, ¿no? Sí. Ya, entonces quedamos así. Ernesto, el lunes estamos en conversaciones para ver lo de